Buenos días, supersapientes, mis respetos. De nuevo en Alicante para transmitiros opiniones inéditas sin demasiado motivo, en realidad, sino el de responder a las circunstancias políticas actuales que son bastante apremiantes, bastante urgentes y que con todo dan lugar a una suerte de autocomplacencia por la cual renovamos nuestra adscripción a nuestras tendencias ideológicas y nos quedamos de la manera como veníamos estando, ¿no? En perfecta pasividad. El conformismo es uno de los atributos más proverbiales, más extendidos, más hegemónicos de la ciudadanía actual. Y eso es exactamente de lo que quería hablar. Recuerdo cuando se produjo el 15M, ¿os acordáis? Aquel movimiento de democracia real, esa especie de insurgencia ciudadana, espontánea, etcétera. Yo acababa de salir de cursar mis licenciaturas en Derecho y en Ciencias Políticas, por lo que me sentía bastante atañido, sentía que objetivamente tenía mucho que aportar a una especie de resurgimiento cívico, entusiasta, democrático en aquel entonces. Si bien cuando terminé mis licenciaturas y mi máster en teoría política, etcétera, lo hice de una manera un poco escéptica. Como sabéis, después me metí al ejército en total escepticismo con la democracia. Tenía una sensación pesimista respecto de la democracia, porque había aprendido que era imposible convencer a nadie de nada, en nada. Por así decirlo, me había hecho un cínico. Y os lo comento en relación con una situación en la cual mis únicos contertulios, mis queridos cofrades, mis compañeros de máster y de carreras, era gente muy educada, gente muy civilizada, gente que compartía conmigo un gigantesco número de intereses, que estábamos en total ausencia de adscripciones políticas a ningún partido, ninguna responsabilidad. Y sin embargo, ni siquiera en ese contexto utópico, en la cúspide de la cadena trófica intelectual española, cuando menos académica, éramos incapaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en torno al significado objetivo de los términos que utilizábamos para debatir. Tal era la frustración civil que experimentábamos tan pronto hacíamos por discurrir en torno a cualquier tema. Pues bien, este era mi condicionamiento previo. Pero al ver que se producía tamaño resurgimiento de la civilidad con ocasión del 15 de marzo, ¿os acordáis? Esas protestas cívicas, esa especie de fervor, de responsabilidad, etcétera. Tan pronto empezó a surgir aquello, recobré la esperanza y pensé que quizá me era dado aportar algo, empezar a devolver todo lo que el Reino de España me había concedido, ¿no? En forma de todos esos años para estudiar libremente en materia de ideologías, de politología, argumentación y metodología jurídicas, transnacionalismo, de todo lo que os podáis imaginar. Pues bien, ¿cuál fue mi decepción al descubrir que aquello, más bien que ser un movimiento espontáneo, era una cínica y premeditada iniciativa de inteligencia perfectamente coordinada piramidalmente, y que por lo tanto no tenía nada de ciudadano, nada de democrático y nada de espontáneo, que únicamente a la vista de que la vieja guardia de las alternativas políticas en forma del PP y PSOE se habían vuelto rancios en un discurso muy autocomplaciente, y que la emergente civilidad juvenil formada en universidades empezaba a acusar este tipo de insuficiencias, digamos, de falta de oportunidad, entonces fue que dieron con una alternativa comercial para dar pábulo y representación a un puñado de población de inclinación a la izquierda que se veía desadscrita del espectro político. Fue entonces cuando surgió Podemos, pero como una alternativa cínica e interesada para dar cobertura a todo este universo de ciudadanía joven indignada, ¿verdad? ¿Recordás? Los indignados. Y claro, dieron con el perfecto logotipo publicitario, ¿no? El de Pablo Iglesias, un tipo cuyo nombre, fijaos, escogido que es profeso, ya rememoraba al fundador del Partido Socialista Obrero Español, desde el marxismo hispánico, de la fundación de la UGT, y por lo tanto que resonaba ya en el subconsciente, en el consciente colectivo, como una especie de leyenda de la izquierda.
y que escogieron por ser una persona que titubeaba poco al proferir, al celebrar alocuciones y por lo tanto que tenía un aire reivindicativo y que se esperaba pudiera poner firmes a los autocomplacientes miembros de la entonces hegemónica clase política bipartidista, ¿verdad? Al grito de somos pueblo y no nos vamos a rendir porque somos Vallecas y de aquí no nos moverán y todos esos que son clase política, que hablaba como un rapero, ¿verdad? Y eso conmovía al populacho español porque en toda su ignorancia ascribía a esas condiciones un halo objetivo de justicia y por lo demás su aspecto desaliñado y combativo, pues daba trazas de todo lo que había visto yo en ciencias políticas, entre mis ilustres compañeros, por lo demás, ¿no? Gente muy enfocada al conocimiento en detrimento de su, podríamos decir, de su fortuna estética. Pues bien, descubrí que entonces que aquello se había hecho cínicamente para devolver al redil de los votantes, en fin, de la supuesta democracia activa a todo un espectro de población que se había quedado desadscrito, desafectado. Posteriormente, como sabéis, se intentaron reproducir estos esquemas en el surgimiento del partido Ciudadanos, que apelaba a algo que estaba destinado a fracasar en España, porque en España no hay ciudadanía. Y por lo tanto, ese concepto que era apelativo en otras partes de Europa o al otro lado del charco, entre la alta burguesía, formada, ilustrada, universitaria, de los altos contribuyentes españoles, que en buena medida podían resonar con ese componente que era razonable, que era liberal, pero moderado, etcétera, tan pronto se quedó sin cobertura parlamentaria sobre su base ciudadana, porque en España no existe alta burguesía tampoco, ni meritocracia, y el sistema corporativo empresarial también es caciquista y se establece en función de vínculos de afinidad por razón de amistad, en el más estricto nepotismo, de manera que, claro, estaba llamado a fracasar. Fue entonces cuando posteriormente todo ese sector romántico y podríamos decir tradicional, que comprendería a los republicanismo patriótico, fue invocado en forma de esta alternativa de derecha esencialista, con esa especie de ínfulas de justicia tradicional, ¿verdad? Que podía evocar un poco el espectro trasnochado del franquismo y que fue la alternativa de Santiago Abascal, este hombre embutido en su traje, que era esa sensación de masculinidad, de empaque, de defensa de los inocentes, etcétera, ¿no? De caballería, y que equivaldría pues a esas otras alternativas republicanas patrióticas como Trump en Estados Unidos, como Milei en Argentina, etcétera, y que comprende a todos los conservadores liberales, ¿no? Anarcocapitalistas, que intentan señalar el fracaso burocrático de la política en el contexto de nuestros respectivos estados y subrayar sus contradicciones y acusar el hecho de que están vendidos a sus propias castas, generando una plutocracia parasitaria. ¿De acuerdo? Todo aquello que subrayan los liberales. Pues bien, ¿por qué considero que el desastre es inevitable? Por el hecho de que la mayor parte de la población sigue votando, dando trazas así de una gigantesca ignorancia, creyendo que en la rotación de partidos o en la elección ex profeso de uno de ellos como alternativa única, preferible, puede conseguirse a largo plazo la regeneración del sistema y la recuperación de la esperanza y el establecimiento de unas pautas virtuosas que desencadenen en circuitos, ¿no? de circuitos virtuosos, ¿no? de regeneración paulatina, en un efecto de interés compuesto. Todo esto da trazas de una gigantesca ignorancia, porque en España no hay democracia. La democracia fue un experimento que tuvo cierto éxito hace ya bastante tiempo y que tenía, no sé si habéis leído La democracia en América de Alexis de Tocqueville o habéis leído La democracia en sus textos de mis maestros, Rafael del Águila, Fernando Vallespín. Bueno, si os habéis informado al respecto, sabéis que la democracia necesitaba una base social uniforme, una estabilidad que pudiéramos decir casi integrista, étnica, que hiciera de la nación alzada, que así se dice, del pueblo en sus representantes, seres libres,
seres que podían entregarse a la filantropía porque ya eran ricos o porque estaban retirados y que por lo tanto no necesitaban cobrar del Estado. En todo el contexto de nuestras repúblicas, más o menos, bueno, sedicentes democráticas, ¿verdad? Todos los parlamentarios cobran, indicando así que son parte del Ejecutivo y por lo tanto que no son, no solo que no hay separación de poderes, sino que no son la nación y que no son aptos para dirigir al pueblo y que son más bien correas de transmisión de ciertos potentados en las sombras, titiriteros, que establecen sus agendas y que van marcando por razón de oportunidad sus criterios, sus discursos, haciéndolos entremezclarse en un drama que se celebra en el más estricto entretenimiento y que por lo tanto no atañe a las cuestiones sustantivas, que en suma no se hace política. Para ser ciudadano primero hay que tener el control sobre el uso de la fuerza, algo a lo que se renunció hace muchísimo tiempo, pero el uso de la razón, un verdadero sine qua non del ejercicio de la civilidad, también se ha abandonado. Y el ejercicio de las razones y de la argumentación, primero, no tiene ningún tipo de lugar. La gente está deseando imponerse con todos los medios necesarios, sean más o menos torticeros, a fin de que aquella persona sobre la que ha proyectado sus ideales ideológicos, sus ideales políticos, ¿no? su configuración óptima, se lleve una mayoría suficiente para autoimponerse y erradicar a sus enemigos. Es decir, que no hay ningún tipo de unidad nacional, sin la cual es imposible el ejercicio de la democracia, para lo cual, o más bien de lo cual, se han nutrido los verdaderos gobernantes, los únicos que ejercen la política y siempre sombríamente, que lo ejercen a un nivel que ya no es nacional, siempre transnacional. El hecho de que la mayor parte de los partidos políticos oscuros en cuanto a su formación y funcionamiento, y la mayor parte de las grandes corporaciones obedezcan agendas transnacionales, con independencia o no del rédito que obtienen, tanto electoral cuanto económico, delata que el poder proviene de algo que lo subsume desde una estancia jerárquica superior, vertical, y por lo tanto verticalmente. Es decir, que debemos despertar al hecho de que la toma de decisiones sobre cuestiones principales no atañe a esas personas que votamos. Es más, que cada vez que votamos estamos reafirmándonos en esta mentira, asistiendo a cómo el pueblo se está embruteciendo a pasos agigantados, como esas juventudes que se muestran en tantos vídeos en Canarias, ¿verdad? Adscritas a un fuero trasnochadamente comunista y que han abrazado de todo este posmodernismo decadente con todo su fervor y consideran que los turistas ingleses son los causantes de la inflación y de la depauperación de su cultura y desean abrazar a manos llenas a toda la inmigración africana, ¿verdad? Todos estos fenómenos indican que el pueblo está óptimo, que ha pasado todos los test de estrés, todos los test de arbitrariedad para asumir un mando autocrático, que solo tiene que pretextarse en una ideología dominante de tipo socialista para establecer todo el control pastoril necesario para terminar de erradicar las viejas libertades liberales, totalmente inentendibles a día de hoy. Os reto que preguntéis a la gente sobre el significado de la democracia, sobre el significado de sus propios derechos fundamentales, sobre el ABC en suma de la ascripción del surgimiento de la era de las revoluciones, la era a la que supuestamente todavía seguimos adscritos, ¿no? Vamos a votar cada 4 años, ¿verdad? Os invito a que lo hagáis para que descubráis hasta qué punto la gente no tiene ni idea de lo más básico en cuanto al ejercicio de su propia libertad, de su libertad política, toda vez que su libertad individual está completamente intervenida. ¿Por qué el desastre es inevitable? Porque la gente sigue votando, la gente persevera en una anescencia crecientemente patética, es decir, adscrita a criterios profundamente emocionales en el establecimiento de sus relaciones de vasallaje, y ha favorecido un clima donde la política no solo ha devenido entretenimiento, sino que ha devenido un entretenimiento de confrontación parco
estéril de los resultados efectivos, pero muy útil desde la perspectiva de la guerra psicológica. Muy útil, por el cual toda la capacidad de protesta se encauza en los circuitos subvencionados, reciclando a perpetuidad la sensación de frustración y utilizando la manera como ésta tiende a salir a la luz de manera que favorezca a sí mismo de nuevo el reciclaje del sistema. ¿Cómo? Permitiendo una rotación de alternativas políticas, es decir, haciendo considerar a los conservadores que ahora Trump por fin va a traer de nuevo la cordura, la tradición, la sensatez en el plano cultural, la conciencia respecto de la identidad, la libertad para los empresarios, la bajada de impuestos, etcétera, 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 y hacerlo de tal manera que crean los conservadores que hay una cierta esperanza porque ha ganado este, ignorando que 4 años más tarde volverá una alternativa contraria, completamente resentida de haber tenido que asistir a un republicano patriótico 4 años en su mandato, para sumirnos, si cabe, aún más y con más tesón en toda esta dictadura tecnocrática socialista. Y al revés, haciendo pensar al socialismo, a las depauperadas y crecientemente desdentadas y letradas multitudes de estas democracias del bienestar, sedicentes democracias, haciendo creer que alternativas socialdemócratas como fueron Zapatero, Felipe González, Sánchez, etcétera, son genuinamente socialistas y están interesados en el bienestar de la clase obrera a la que crecientemente se identifican, dada su pobreza. Y haciendo creer que cuando menos, habiendo una alternativa socialista, supuestamente socialista, en ejercicio del mando institucional oficial, hay una esperanza para que la sociedad crecientemente se acerque hacia esa especie de utopía del bienestar, paraíso socialista, de intervención tecnológica, de esa especie de futurismo marxista tan manido y tantas veces fracasado, ignorando que está tan vendido por las propias agendas tradicionales a la subversión ideológica, a la decadencia, a la degeneración, a la inestabilidad nacional, a la sustitución étnica y a la depauperación de la cultura, que eso va a frustrar a la parte conservadora de la población que clamará por un mando totalitario de tipo romántico tan pronto cesen en su mandato. Es decir, que el desastre es inevitable porque la gente sigue creyendo que hay política, que hay democracia, que hay alternativa, que debemos votar, que seguimos sumidos en la era de las revoluciones, que lo que se ve en los medios es, de hecho, testimonios de política, y sigue creyendo que sigue en control del uso de la fuerza, poder invocar a las fuerzas de la compulsión oficial del Estado, la policía, etcétera, y sigue creyendo que es impecable en el ejercicio de la razón. Por eso el desastre es absolutamente inevitable, cuando a nuestros ojos es absolutamente obvio que el pueblo, totalmente encanallado, clama por el surgimiento de una dictadura totalitaria, que puede verse, que ya se ha prefigurado a través de todos los esfuerzos de programación predictiva. Perdonad, mi pequeño oso tiene calor. Al fin y al cabo, vuelvo a la playa, ya estoy de nuevo en Alicante, felizmente, y puedo hacer estas comunicaciones, pero es verdad que hace más calor que en Madrid. No os sigo entreteniendo, queridos. Espero que os haya servido. Me parto de risa cada vez que veo a la gente comprometida con causas políticas sectoriales, ¿verdad? Me causa mucha ternura, en concreto, ver a los viejos conservadores de España, hoy asociados al franquismo, a estas alternativas románticas, a la Falange, etcétera, hablar de lo que les sugiere la España de hoy y comprobar cómo la gente de pocas generaciones atrás es completamente incapaz de comprender en qué nos hemos convertido, y que lo hagamos y que les veamos con estupefacción, incomprensión, considerando que es una especie de caspa, un atavismo, un anacronismo machista que es necesario extirpar cuanto antes. A mí me causa ternura no porque comulgue con ellos, que ya sabéis, soy el más absoluto y satírico anarquista, sino porque entiendo que este país está absolutamente abandonado, que fue hermoso y lo que quiera que fuera está totalmente disuelto en el aire.
Entonces, como buen nostálgico, me causa ternura comprobar los últimos trazos de lo que quiera que fuera este reino en forma de esas alternativas románticas caricaturescas, ¿no? Que eso es lo que fueron los fascismos, eso es lo que es Trump, eso es lo que es Milei y eso es también lo que es, en el fondo, un tipo que se sienta en la Moncloa con ínfulas socialistas, ¿verdad? Sin saber que el socialismo está también totalmente comprometido a intereses corporativos internacionales. Os invito, queridos amigos, a que como yo intentéis mantener una butaca serena mientras el mundo decae, que podáis hacer un esfuerzo punk de deleitaros y quizá beber algo y encender unas antorchas mientras veis el mundo arder, que si podéis os larguéis de este país cuanto antes, en el cual la prosperidad está imposibilitada técnicamente, y que si os interesa conocer el lado simbólico y profundo de lo que ocurra, intentéis recuperar el contacto con el conocimiento ajeno a la ciencia subvencionada, en forma de todo aquello que la tradición nos invita de continuo a recuperar en forma del legado tradicional de la sabiduría unánime, que como sabéis me ocupa desde hace algunos años y en la cual estoy impartiendo un curso, que por lo demás, recordad, empieza un curso semestral de teoría y práctica del tarot el 21 de enero, ¿de acuerdo? Un curso semestral que vendrá muy potente, muy concentrado y que hará de vosotros, si lo deseáis, tarotistas profesionales. No os interrumpo más, espero que estéis fenomenal, gracias por haber aguantado hasta aquí, os vaya muy bien, mucha suerte, hermanos.